justamente como un proceso de capacitación que es completamente diferente al de otras organizaciones. Nosotros, para el tema de cobro como tal, nosotros no cobramos la certificación justamente cuando... ok, bien, perfecto, Imelda, no hay problema. Bien, nosotros no hacemos ningún cobro, ningún costo ni nada de ese tipo de cosas, ¿vale? Especialmente pues para ustedes. La certificación nosotros la emitimos directamente. ¿Cuándo se emite una certificación? Cuando, ¿cuándo se cobra, perdón, una certificación? Cuando la convocatoria es abierta a nivel general. ¿Por qué? Porque yo no sé quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, ni qué quieren hacer con esa certificación. En el caso de ustedes, sí. En el caso de ustedes, yo sé perfectamente qué es, eh, qué es la organización, para dónde van, para dónde vienen. Conozco a Oscar, ¿sí? Entonces, ya tenemos de pronto una experiencia, un reconocimiento previo y demás. Entonces, en estos casos, justamente nosotros no generamos ningún cobro, ningún costo adicional, ni nada de ese tipo de cosas por las certificaciones. Salvo, y discúlpenme ahí, hago la changuita en ese sentido, como la cuñita, si ustedes quieren llegar a realizar algún tipo de donación o algo así por el estilo, perfectamente no hay ningún problema. Pero en esos casos, en este caso, por ejemplo, nosotros no cobramos absolutamente ninguna certificación de ninguno de los cursos de cadena de edad. Uno, dos. Independientemente de que la certificación no tenga costo, la evaluación sí o sí la tienen que realizar para recibir la certificación, no para ingresar. ¿Sí? O sea, si ustedes ingresan, por ejemplo, a este curso de Dan Operaciones completito, ¿sí? Hacen la evaluación y no lo pasan, no significa que no puedan ver análisis de datos. ¿Ok? Eso es completamente aparte. Con respecto a la temporalidad o a la intensidad horaria, el curso de Dan Operaciones como tal dura 8 horas. El curso análisis el curso de tecnologías dura 4 horas. El curso EDAN-TD dura 8 horas. El curso de análisis de datos dura otras 8 horas. Adicional, tenemos otras charlas que ustedes pueden ver también en nuestro canal de YouTube, que por favor les pido que le den me gusta y dejen su comentario, porque ahí, por ejemplo, tenemos las charlas de teatro de operaciones, manejo del Windy, especialmente para incendios forestales. Trabajamos también absolutamente todo lo que es, se me fue el nombre de esta, tenía el nombre de un dios griego, pero bueno, que es un programa que está desarrollando la ONU en compañía de Windy, con un Spider. Y tenemos otra serie de charlas en YouTube que en total más o menos les llegan a dar unas 36 horas en total para poder desarrollar justamente estos cursos se dan en completitud. Una vez que ustedes terminen todo lo que es la cadena de DAN y tengan los certificados en mano, ustedes pueden solicitar directamente la certificación de cadena EDAN, ¿sí? O sea, una certificación en donde nosotros le estamos dando como ese aval directamente de BASA para poder desarrollar cualquier procedimiento EDAN. O que nosotros lo apoyamos a usted en cualquier procedimiento EDAN. Esa certificación estoy completamente seguro que les va a servir para un futuro, porque lo que nosotros queremos hacer es ser un clúster OCHA. Bien, o sea, hacer un clúster internacional. Entonces, una vez que ustedes tengan esos certificados, pues ustedes van a tener esa posibilidad de tener un poquito más de rango dentro de lo que se le dan desarrollo de datos y demás, ¿vale? Estamos completamente seguros que los proyectos que nosotros venimos desarrollando son bastante buenos, son muy completos. La información que ustedes van a tener en el curso y la perspectiva que nosotros brindamos es completamente diferente, ¿bien? Y adicional, pues que una herramienta como estas no merece estar en el olvido como al día de hoy está sucediendo, ¿sí? Así que bueno, esos son los proyectos que nosotros tenemos dentro de todo. Espero que si ustedes tienen algún proyecto que nosotros queramos, que podamos colaborarles en realizar,
perfectamente bienvenidos, no hay ningún problema. Bien, bueno, ahora sí, continuamos con la, entre comillas, introducción. Vamos a ver entonces lo que son los objetivos de el curso. Bien, al finalizar este curso, nuestro objetivo es que usted pueda establecer las necesidades de las comunidades afectadas tras un evento adverso, enumerar los diferentes factores de la evaluación inicial, definir los tiempos, acciones, estrategias para llegar de forma óptima a un buen resultado y proponer estrategias de trabajo de los diferentes equipos colaboradores en una situación de desastre o catástrofe. Tengamos en cuenta que dentro de esos principales objetivos se encuentra también dentro de las acciones de personal operativo, ¿bien? Ya que el edante de que es una toma de decisiones, justamente se encuentra un procedimiento de personal coordinador. Por otra parte, pues el tema de la certificación, justamente como yo les dije anteriormente, tengan en cuenta que esta información que ustedes van a visualizar acá, la pueden encontrar también en nuestros archivos. Hay muchas cosas, por ejemplo, de haberse presentado con anterioridad en el grupo de WhatsApp, eso es netamente aparte. Sí, eso es cuando hacemos la convocatoria abierta. Llenar el formulario de inscripción, eso sí es necesario. Estar presente durante el proceso de capacitación. Si usted quiere ver las grabaciones, no hay ningún problema. Vea las grabaciones, ¿sí? Pero si usted quiere estar acá en las presentaciones, no hay ningún problema. Yo otorgo puntos por colaboración, puntos por presentación, puntos por estar pendiente, activo dentro del curso a nivel general, ¿vale? Y esos puntos, ¿para qué les sirve? Pues justamente para desarrollar la evaluación al final. Y por último, desarrollar la evaluación en tiempo y forma. Nosotros una vez que terminamos esta fase de presentaciones, les damos la posibilidad a quienes no pudieron estar en clase sincrónica, que están viendo absolutamente todos los videos, les damos unos días para que vean los videos, ¿sí? Una vez se cierre ese plazo, se cierran los enlaces de visualización de los videos y empezamos a realizar las evaluaciones. La evaluación consta de aproximadamente 20-25 preguntas con un puntaje aproximado de 100 puntos, o mejor dicho, cada una de esas preguntas vale un punto, el 100% como tal, y el objetivo es que usted pueda pasar con 75%, de 70 para arriba, ¿vale? Si usted de 70 para abajo, o sea, de 69 para abajo, saca el puntaje, si participó, si hizo algún trabajo adicional, cosas así por el estilo, pues perfectamente esos puntitos le van a ayudar a llegar a la certificación, ¿vale? Y la temática que ustedes van a ver en el día de hoy: introducción al EDAN, conceptos básicos indispensables, introducción a la gestión del riesgo, estructura del EDAN y casos prácticos, ¿ok? Bien. Vamos a hablar de la gestión del riesgo dentro del EDAN. Les voy a pedir un favor especialmente a Oscar, ¿sí? Porque esta es la hora en la que yo no entiendo mucho mí. Entonces yo tengo que irme para el otro lado. Entonces cualquier manito levantada o algo así por el estilo, cuando gusten, la levantan, ¿sí? Y si puede Oscar en su momento me dice, hey, tal persona tiene la mano levantada, quiere responder. Si yo hago una pregunta, automáticamente me voy a venir para este lado. Pero mientras tanto, pues voy a estar directamente. Permítanme un segundito. No, no me va a dejar. Entonces, bueno, vale, les voy a pedir, por favor, si en el caso de que ustedes vean la mano levantada mucho tiempo y Oscar no me diga nada, de pronto está ocupado o algo así por el estilo, pues también me lo pueden decir, ¿vale? Bien, empecemos entonces con el tema. Sí, ahora. Empecemos con el tema de que le dan, como les dije en su momento, es un procedimiento que está muy dejado de lado, ¿sí? Es un procedimiento que se considera que es como muy difícil de desarrollar. El EDAN como tal, la evaluación de daños y análisis de necesidades, es un procedimiento intrínseco del cuerpo humano, ¿sí?
Es un procedimiento que usted hace todo el tiempo, constantemente. Les voy a dar un ejemplo para quienes son padres. Se van a recordar de ese momento bello y dichoso cuando su pequeño bebé en la cuna se hace caca, se ensucia el pañal y se arma un desastre. ¿Mm? Entonces, esa caca prácticamente le llena toda la espalda y le llega hasta la nuca. En ese momento usted empieza a tratar de mover. Yo sé que el ejemplo es horrible, es feíto, pero es desastroso y es justamente eso lo que nos sucede durante las emergencias. Entonces usted lo primero que piensa hacer es, ¿cómo resuelvo esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que voy a limpiar? ¿Cómo agarro al niño para yo no ensuciarme, no resultar afectado? ¿Sí? Y sacar la situación adelante. Entonces agarra pañitos, empieza. Desde ese primer momento que usted ve a su hijo en esa situación, póngale hijo, póngale sobrino, póngale, ¿sí? Desde ese primer momento usted ya empieza a desarrollar un EDAN, que es la evaluación del daño. ¿Bien? Entonces, lo primero que usted necesita saber es el qué, ¿sí? Que lo estuvimos justamente trabajando en análisis de datos. ¿El qué? Necesita evaluar eso. Y para eso justamente nosotros estamos capacitándonos en operaciones, para encontrar el qué de la situación. ¿Cómo se está desarrollando? Primero necesitamos saber qué pasó. ¿Bien? Y una vez que entendemos el qué, ya podemos empezar a desarrollar la cantidad de actividades. Empezamos a operar. Y a medida que vamos operando, vamos sabiendo cuáles son las necesidades adicionales. A medida que yo voy mirando la situación, empiezo a verificar, necesito pañitos, necesito agua, definitivamente lo voy a bañar, ¿sí? O la situación no es tan grande, es un nivel de impacto que no necesita que yo vaya y traslade al niño a un lugar, sino que con pañitos, con lo que tengo a mano, lo puedo solucionar. Y eso mismo que les estoy comentando justamente son los niveles de impacto, el teatro de operaciones, el sistema comando incidentes. Todo la situación de la emergencia como tal es extremadamente dinámica. Y con eso podemos jugar a medida que vamos desarrollando estas capacidades. Nuestro objetivo, como les dije a quienes no pudieron estar al principio, es darles una perspectiva diferente de lo que es esta herramienta, que es bastante importante. Bien, entonces empecemos con algo muy básico. Una noche de tormenta, vientos huracanados provocan la caída de árboles, postes. Podemos establecer una evaluación básica y posterior análisis. ¿Ustedes qué ven acá? No nos metamos mucho con líneas vitales, nada de ese tipo de cosas. ¿Qué ven acá? Algo básico. Permítanme, vayan levantando la mano y yo los voy viendo. Julien. Bueno, ahí se observa que no estoy segura si fue problema de un viento, pudo haber afectado ese poste, pero también tiene una sobrecarga tremenda de cables. Entonces puede ser también ese tema por el Ok, exceso de cables. está bien, perfecto. Por aquí Bien. otra manito levantada, me pareció verla, perdón. Creo Sí, sí, que aquí José tengo la... Reinaldo. Reinaldo, te escuchamos. Bueno, Luz Amparo. Observa es que un poste se va a caer en la vía y por ahí están pasando vehículos. Ok, bien. Alex. Okay, hay un riesgo inminente, ya que la infraestructura eléctrica está soportada solamente por los cables y que la vía aún están despejadas. No se ve cerramiento de vía a simple vista. Entonces, es lo que Perdón para todos. Luz Amparo, por favor, cerramos micrófono. Gracias.
Es que tú ahorita estabas hablando a tiempo bajita, pero no dejaste escuchar a Alex. Entonces, Alex, Ok, bueno, lo que acaso pues, de percibir es que hay, la infraestructura eléctrica es un riesgo latente porque está soportada solamente en el cableado próximo a caer sobre la vía y en la vía no se ve, no se ve cómo es área de seguridad porque está abierta todavía. Entonces, y el mal tiempo todavía se persiste, todavía el factor clima todavía no ayuda para que, porque se ve el cielo bastante nublado. Bien. Livia. Soy Isabel Mena, y no que estoy en el correo de mi hija, Ok. Livia Marcela. Bueno, yo lo que veo también es la ubicación del poste, ¿no? Ujú. Y observo que sobre ese poste han colocado otro que está más de la mitad. Hay más de la mitad, hay dos postes en uno. Hay dos Sí. en uno y luego está ubicado sobre el andén peatonal. También veo la construcción de las casas allí prácticamente. Ahí no han dejado como el espacio, ¿no? Sobre el andén peatonal. Eso también lo veo allí una falla. Ok, ok. Bueno, Gracias. listo. Gracias. Gracias, Isabel. Listo, cortamos entonces, o bueno, listo. Le vamos a dar la posibilidad también a José. Reinaldo, al fin, ¿pudiste, no? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, gracias a Dios. No, pues ahí pues casi todos ya lo han dicho los compañeros. O sea, Ajá. ese puente de lo ladeado que está ahí, la sobrecarga de cables que tiene es un peligro inminente. Y como ¿Qué se ve, tipo pues de cables la vía tiene? sigue funcionando. Ujú. ¿Sabes qué tipo de cables tiene? Pues sí, son eléctricos. ¿Todos son eléctricos? No, me imagino que ahí debe tener cables de teléfono, pero la mayoría que se ven sí son eléctricos. Ok, ok. Perfecto. Buenísimo. Julieta ahí nos comparte los 7 riesgos eléctricos más comunes. Bueno, les comento entonces, lo que ustedes ven ahí justamente y lo que nosotros acabamos de hacer, si ustedes se dan cuenta, es el comprender justamente un riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? Es importantísimo para poder desarrollar qué es lo que necesitamos. Y de ahí en adelante empezamos a desarrollar justamente lo que es la gestión del riesgo y adicionalmente pues todo lo que es la evaluación de daños y análisis de necesidades. En principio yo les voy a comentar esta situación. Esta situación justamente nace por una situación de vientos huracanados y bueno, demás. Pero esta situación es mortal. ¿Por qué es mortal? Porque uno de los cables, justamente que viene de las líneas eléctricas desde la parte de arriba, se desconecta debido a el inclinamiento del poste. La casa que estaba anclada a este elemento o a este poste vivía una persona que era electrodependiente. Independientemente de que el mecanismo de la electrodependencia, por así decirlo, funcione o tenga unas baterías incluidas, adicionales, por así decirlo, que le dan un tiempo adicional, pues para poderle conectar elementos y demás, para poder continuar con el soporte vital. A esta persona no le funcionan estas baterías y finalmente pues termina falleciendo. Entonces, nos damos cuenta que para nosotros, desde una perspectiva muy propia, quizás el riesgo que está implicando esta situación es completamente básica, ¿sí? Puede caerse, puede suceder un riesgo físico, pueden suceder muchas cosas, pero en realidad no nos estamos dando cuenta de qué está sucediendo adicional. Bien, por otra parte, entonces dentro de la gestión del riesgo nosotros podemos implicar o podemos establecer eso. No solamente establecemos una amenaza, sino también podemos ubicar absolutamente todas aquellas situaciones que van hacia adelante, alrededor y demás.
¿sí? Hacer una buena gestión del riesgo, hacer una buena evaluación de la escena, nos va a permitir no solamente establecer qué es lo que está sucediendo en este momento, sino lo que va a pasar. Bien, en emergencias existe algo que me imagino que ustedes también lo han escuchado muchísimas veces, y es la mirada de túnel, o la vista en túnel, o el shock en túnel, o como lo quieran decir, en túnel, ¿sí? O sea, el entunelamiento de la persona, perdón. Es básicamente la persona se ubica en un solo foquito, ¿sí? Que es la sangre, que es el fuego y que es la situación que está visualizando. El efecto de la causa. Bien. Pero cuando nosotros encontramos realmente la causa, más no el efecto, vamos a poder entender cómo poder trabajar de una forma adecuada. ¿Sí? Eso es una de las cosas que nosotros principalmente brindamos o vamos a ver en el curso. A pesar de tener muchos elementos en común, existen particularidades para cada amenaza que deben conocerse, ya que caracterizan cada evento. Es un elemento principal justamente del EDAN Manual Operaciones, página 11. En el grupo del Classroom les vamos a estar enviando justamente este documento en caso de que ustedes no lo tengan. Bien, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que son la gestión del riesgo dentro del proceso intrínseco del EDAN. Yo les hago una pregunta. No sé si alguno de ustedes, creo que Oscar no estuvo en esa ocasión, pero sabrá la respuesta. Porque es un tema muy recurrente. La primera vez que yo hice este curso, establecí una pregunta que justamente tiene que ver entre los pajaritos y la desertización. Y es, a medida que, ahí vuelvo otra vez, permítanme un segundito, a medida que el tiempo va pasando, los gatos o la población felina han ido creciendo de una forma considerable, afectando bastante la vida silvestre de las aves de unas zonas. Estudios actuales indican que la posibilidad de extinción de las aves crece considerablemente. Les hago una pregunta. ¿Ahí es necesario hacer una edad? O sea, por el hecho de que los felinos, ya te doy la palabra, Juliet, por el hecho de que los felinos estén creciendo y las aves se estén muriendo, ¿es necesario establecer una edad? Juliet, tienes la palabra. Bueno, hay un programa aquí en Colombia por parte de la CAR, que nos dice, bueno, este es el estudio de las aves de la zona. Hay que tener en cuenta que por temas de cambio climático también cambia el tema de las aves migratorias o de las que vienen. Y entonces dejaron de venir una serie de aves porque montaron un nuevo barrio donde precisamente llegaban dichas aves. Entonces ahí empieza la edad de, bueno, ¿por qué empezó a llegar la gente? Ah, que fue una invasión. Ah, que tienen animales sin control, mascotas de manera descontrolada, que no hacen un cuidado básico de sus mascotas y no los operan. Entonces ahí empieza, para mí sería esa la edad, o sea, entrando a la zona donde están desapareciendo las aves y empezar a mirar esos factores del por qué. Entonces, o si hay la opción de hacer una recuperación de hábitat para el paso migratorio, o si hay que tener en cuenta que lo que hacen las campañas de esterilización de animales para que los animales no se sigan reproduciendo y haciendo daños en el hábitat de otros. Ok. Bien. Entonces lo que tú dirías es quizás sí, pero más que nada por el tema ambiental y que los animales no se afecten entre sí, entre especies, y el equilibrio ambiental podría ser. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo al vivir donde vivo, Girardot, Cundinamarca, nos damos cuenta, un ejemplo, yo que tengo gatos,
lo puedo decir, mis vecinas eran felices atrapando los pajaritos silvestres y encerrándolos en jaulas. Y mis gaticos, como no les gustaba ver a nadie encerrado, los sacaban y aparte de que los mordían y los dejaban heridos, los dejaban también a veces volarse. O sea, ellos no se los comían ni los mataban. Pero entonces sí, la gente va también en el tema de la gente, que al ver una ave nueva, les llama la atención. Ay, es que a mí me gustan las aves y las encierran en jaulas. A mí me gustan mis gatos y a mis gatos los dejo ser libres, pero ellos ya están operados, yo soy consciente de que ellos van afuera porque se entrenaron cuando Ok. estaban pequeños Bueno, con la perra que tenía. Se para entrenaron a entender ir hasta el lado del justamente caño. si se necesita un EDAN en este caso o no. El primer tema, ¿cómo? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es la función de las aves? ¿Cuál sería la función específica de las aves? ¿Quién me podría decir? Pues, Luz Amparo, adelante. Cuando hay aves, quiere decir que todo, o sea, que todo está como acorde al ambiente donde ellos están. Pero cuando hay un vuelo como de todas las aves, como de muchas aves, quiere decir que hay algo que no está funcionando como debe funcionar. Entonces, sí es algo como evidente que si usted ve aves, quiere decir que entre lo normal, las aves en su hábitat, pues están. Pero cuando no hay aves, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay algo extraordinario que pasa en ese lugar. Ok, o sea, podríamos estar hablando entonces de un desequilibrio, ¿no? O sea, por ese lado. No, Mm, no, no, Bien. no. Sí, Juliet, tienes la palabra. bueno, Hay ya que estaba. colocar Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta y es que las aves, por medio de sus trazos migratorios, riesgo. Perdón, No, te no, apagué el micrófono, Juliet. Sí, adelante. listo. Algo que se maneja mucho en lo que yo estudiaba, que nos explicaba la CAR, era de que cuando se empieza a perder una especie de ave o que se empieza a desaparecer ciertas especies, deja de crecer cierto tipo de plantas, la tierra también se afecta, porque pues como ellas, suena feo lo que va a decir, pero mi abuela decía, por donde van comiendo van haciendo el cuerpo, con otra palabrita, ¿no? Y lo que pasa Técnicamente. es que en esa composición de ellos también va el tema de semillitas, va el tema de generar como por medio de sus deposiciones riquezas para el suelo. Entonces ahí es una de las causales de que hace falta un control con respecto a eso, de que la gente Perfecto, no sale, que la gente no desaparezca esos espacios para que ellas puedan seguir haciendo eso. perfecto. Luis Enrique, adelante. Gracias. Pues las aves son importantes para el ecosistema de muchas formas. Ellas polinizan las flores y dispersan las semillas. Esa es su importancia. Bien, perfecto. Y por último, Alex. Ok, yo creo que el equilibrio de ecosistemas es fundamental y cuando desaparece este equilibrio de ecosistemas, yo creo que es viable realizar un EDAN por todas las consecuencias que genera la desaparición de este equilibrio y en este caso de una especie vital para el fortalecimiento no solamente de las aves, sino del medio ambiente como tal. Entonces yo creo que aquí sí aplicaríamos un EDAN en cuanto a control y la manera de cómo perseverar o cómo permanecer las aves en este entorno.
Gracias. Bien, gracias. Ustedes mismos lo dijeron. Sí, sí, por supuesto, está bien, está bien. Ustedes mismos lo dijeron. La pregunta está perfectamente bien respondida. Las aves polinizan, permiten que justamente la población vegetal y arbórea se reproduzca, ¿sí? Porque simplemente comen, lo que dijo Juliet, comen, hace un proceso digestivo, el metabolismo, por así decirlo, del pájaro o del ave, y defecan en algún lugar. Resulta que ese metabolismo no absorbe absolutamente todas las proteínas de la semilla, lo que genera justamente que la semilla salga prácticamente completa y gracias al resto de materia que tiene la composición fecal, pues permite justamente abonar adicionalmente la tierra y demás. Depende justamente el tipo de ave al tipo de vegetación. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de equilibrio ambiental. Eso justamente nos explica mucho que una palmera no exista en Bogotá, pero que para que veamos bonita la ciudad es necesario ver una palmera, ¿no? Que los pinos no son lógicos dentro de un ecosistema. Sin embargo, pues para que podamos respirar, entre comillas, aire puro, lo podamos obtener. Entonces, para que se vea lindo el paisaje, plantemos pinos. Eso es uno de los principales problemas justamente que tiene el hecho de encontrar cambios de diversidad bastante pesados, ¿sí? Y un equilibrio ambiental que genera muchos desastres a nivel general, ¿sí? Y finalmente, ¿qué termina siendo esto? Pues una desertización del piso, ¿sí? Cambio directamente en el piso. Entonces, al encontrar absolutamente todo este tipo de situaciones, pues, ¿quién termina siendo realmente afectado? Finalmente, el ser humano. La respuesta a todo esto ¿es necesario hacer un EDAN ante este tipo de casos? Sí, se puede realizar un EDAN. Nosotros, equipos de emergencia, ¿deberíamos desarrollarlo? No es necesario. Sin embargo, se puede desarrollar, se puede hacer. Y gracias justamente a estos estudios se han logrado desarrollar, que son los que permiten visualizar, obtener un panorama específico al respecto de una situación. Para que comprendamos un poquito mejor, mañana les voy a mostrar más claramente el proceso de la gestión del riesgo. Vamos a ver, perdón, el jueves, vamos a ver algo muy básico. Les estoy mostrando aquí dos aspectos. Uno, del lado izquierdo, riesgos versus amenazas, evaluación del riesgo y el riesgo y vulnerabilidad. ¿Por qué les muestro estos dos? Porque depende también de la situación, depende del lugar. Ustedes van a encontrar documentos que son completamente diferentes. Bien. Bien. Entonces, vamos a encontrar comúnmente que la evaluación de riesgo y vulnerabilidad es riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Lo mismo que amenaza por vulnerabilidad es igual al riesgo, ¿sí? Y acá tenemos en la parte de abajo una parte muy importante que es la vulnerabilidad es igual a exposición. Bien, o sea, la susceptibilidad dividido sobre la resiliencia. Nos vamos a centrar específicamente en que la amenaza por la vulnerabilidad me da un riesgo, ¿sí? O sea, son dos factores específicos que me van a generar el riesgo. Es importante comprender absolutamente todo esto y no significa que si no existe la amenaza y no existe la vulnerabilidad no va a existir un riesgo, porque siempre lo va a existir. ¿Sí? Siempre podemos encontrar factores de riesgo en todos los lugares. ¿De qué depende? Depende de la perceptibilidad y de la subjetividad que nosotros estamos entregando justamente al respecto. Bien, tenemos que visualizar qué es lo que puede pasar y asimismo potenciar las situaciones
Porque si en algún momento llega a suceder una situación como las que vienen sucediendo, que vienen potenciadas, entonces no nos van, como diríamos los colombianos, no nos agarra con los pantalones abajo, ¿sí? Es mucho mejor potenciar los riesgos, potenciar las amenazas y disminuir el índice de vulnerabilidad. Entonces, de esa forma vamos a comprender justamente que el nivel puede acrecentarse demasiado. Y con base en esas informaciones que nosotros vamos a obtener, podemos empezar a trabajar y podemos empezar a desarrollar absolutamente todo lo que tiene que ver con respecto a la gestión del riesgo. Hablemos de los eventos adversos, que es uno de los temas más importantes. En la actualización del EDAN de Latinoamérica, que ustedes lo van a ver más adelante, que lo estamos desarrollando justamente con EBASA, van a encontrar eventos adversos. Los eventos adversos son eventos centrales, ¿sí? Esos eventos centrales son los que generan efectos adversos. En el documento ustedes se van a encontrar una partecita que dice específicamente cada uno de las situaciones. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en la parte de arriba centraremos en las amenazas que generan un riesgo potencial alto en las comunidades expuestas. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, tormentas tropicales, huracanes, inundaciones y sequías. Esos son los aspectos específicos que se centra justamente el manual An Overview of Management Disaster o Disaster Management. Ahora mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo otro riesgo, ¿no? Tengo incendios forestales. Oscar, adelante. Perdón, por ahí viene que alguien no escuchaba. No sé si hacer corregirlo del audio. ¿Pero ustedes me están escuchando bien? Hace un momento no escuchaba, pero ya vino el audio. Gracias. Ok. Vale, gracias por la confirmación. Bueno, entonces este documento justamente en el cual nos estamos centrando para desarrollar nuestras actividades, pues se centra en esto, en terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, tormentas tropicales, huracanes, inundaciones y sequías. Son esos básicamente los que se centran. Mi pregunta es, ¿los incendios forestales no competen un EDAN? Porque, Oscar, adelante. Por supuesto. A ver, les cuento, si han escuchado, pues la semana pasada vemos una situación de emergencia bien crítica aquí en el Valle del Cauca por una serie de incendios forestales y de cobertura vegetal, tanto en Cali, principalmente Cali, que fue muy grave esa situación, y aquí en Palmira, ¿sí? Amerita hacer un EDAN, ¿por qué? Porque no sabemos los daños principalmente al medio ambiente, ¿sí? Precisamente veíamos, me llegaban imágenes la semana pasada de animales muertos por el incendio, ¿sí? Quemados por el incendio. Y fuera de eso la cantidad de vegetación, las hectáreas afectadas. ¿Y para qué se hace la evaluación? Se hace evaluación para determinar qué se requiere para recuperar esa vegetación y en cuánto tiempo más o menos puede demorarse ese proceso, ¿sí? Pues por eso también en un incendio forestal se debe hacer un EDAM. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Alejandra María dice que yo diría que sí, debido a los diferentes riesgos que se pueden presentar al interior del lugar donde se presentan, las especies afectadas y biodiversa en las comunidades que se encuentran cerca del lugar. Ahora bien, genial. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Alejandra. Efectivamente, entonces encontramos que es necesario desarrollar justamente un EDAN ante ese tipo de situaciones. O sea, en común denominador, encontramos que el EDAN es importante desarrollarlo, inclusive dentro de las características de los efectos adversos, ustedes van a encontrar cuáles son esas principales características que ahora las vamos a ver y vamos a encontrar cuándo es necesario desarrollar un EDAN.
bien, que es especialmente necesario. Hay muchas ocasiones en las que la gente, inclusive en el curso, en muchas ocasiones, tuve inconvenientes con personas que me decían, no es necesario el EDAN, no es necesario el EDAN porque el EDAN solamente establece que se tiene que desarrollar ante terremotos, tsunamis, inundaciones y sequías, deslizamientos, o sea, un deslave, no, según él. Entonces, en todas las ocasiones en las que se encuentre en riesgo la comunidad a nivel general, en esos casos se establece una edad. Y hay muchas ocasiones, por ejemplo, las aves versus los gatos. Vamos a encontrar. No me acuerdo cuál era el científico que en alguna ocasión dijo, estoy seguro que no fue Albert Einstein, pero comentó que si las abejas algún día fallecieran, murieran, se extinguieran de la faz de la Tierra, el mundo en un mes se perdería. En un mes perdería su color. En un mes se secaría la tierra. En un mes pasarían muchísimas cosas, solamente porque la especie de las abejas pueda extinguirse. Estamos muy cerca a que eso pase. Pero si el ser humano se extingue, el mundo cobra vida. Entonces, ahí tendríamos que encontrar quién es el culpable de absolutamente todas estas situaciones y quién es realmente la persona o quién es realmente la especie que debería desarrollar su cambio. Absolutamente todas las especies que existen en el planeta Tierra pueden vivir mejor sin los seres humanos. Los seres humanos no podemos vivir sin ellos. ¿Sí? Entonces, es momento justamente de que cambiemos la perspectiva y el chip y empezar a mirar justamente en cómo empezar a devolver ese favor que la Tierra nos ha hecho a nosotros también. Bueno, en fin, estados de resiliencia, que es justamente uno de los estados más largos, más difíciles de trabajar y por supuesto más caros. Entonces, como son los más caros, de una vez pasa post incidente, entonces de una vez las organizaciones estatales se dan la vuelta y adiós. Por desgracia, eso es lo que sucede siempre. Si el EDAN estuviese implícito en la gestión integral del riesgo, pues no pasaría, ¿sí? Pero de una forma adecuada. Ustedes lo vieron en análisis de datos, quienes estuvieron en el curso de análisis de datos, se dieron cuenta qué tan importante es el desarrollo de un informe, ¿sí? ¿Para qué es necesario el desarrollo de los informes adecuados dentro de los estados de resiliencia? Y para eso, por ejemplo, tenemos el compromiso del RAR o del GAR, que es de la ONU directamente. Un estado de resiliencia no solo debe establecer el equilibrio en todos los aspectos de salud de un damnificado. Debe ser la oportunidad, siempre lo he dicho, al impulso para que la nueva normalidad sea mejor que la anterior. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, y es el compromiso que adquiere EBASA, es el hecho de que cuando suceda un incidente, aprovechar ese momento para salir de las cenizas, por así decirlo, como el ave fénix, y poder sacar algo mejor de lo que era antes. Pero ¿cómo se desarrolla algo mejor de lo que era antes? Pregúntenle a Japón, por ejemplo, después de Hiroshima y Nagasaki. Y pregúntenle a Japón después de tantos sismos que ha tenido. Y aún así hoy sigue siendo una potencia mundial después de tantos desastres, tsunamis, terremotos, movimientos telúricos constantes. Y ya están acostumbrados, ¿sí? Pero justamente ¿por qué? Porque eso les ha permitido estudiar bastante sus riesgos, comprender absolutamente todas las situaciones, trabajar en pro de eso y estar tranquilos en un estado de resiliencia. Bien. El manual Esfera es uno de los documentos que más colaboran y permiten desarrollar justamente todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, que ustedes lo conocen bastante bien, lo sé por Oscar. El manual para situaciones de emergencia del ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero este ACNUR no solamente funciona para las situaciones en guerra como Rusia y Ucrania, no.
funciona para todos los casos. Es más, en el caso, por ejemplo, de Venezuela y la cantidad de migrantes en masa hacia Colombia y diferentes países, ACNUR ha trabajado justamente con eso, inclusive ustedes muy bien lo saben. Por otra parte, tenemos las normativas INSARAG. Las normativas INSARAG también nos permiten desarrollar justamente una serie de actividades. Y dense cuenta, muy bien cuenta, que todos estos documentos son extranjeros. ¿Sí? ¿Hay manuales buenos hechos en Colombia? Sí, hay manuales hechos, pero no tienen la importancia que tienen estos. ¿Pero por qué no tienen la importancia? Porque nosotros mismos, que somos de nuestra tierrita, no se la damos. Porque si la hace un chileno, no, pero es que esos chilenos trabajan mal. Entonces, si lo hace el peruano, no, esos peruanos ni saben escribir. Y los bolivianos menos, ni playa tienen. Entonces, tenemos un choque entre culturas tan fuerte que no nos permite visualizar el trabajo bueno que tiene el otro, complementarlo y trabajar juntos. Siempre he dicho, si Latinoamérica se uniera, esos 19 países, inclusive Brasil, se unieran para tener una misma moneda, una misma política, así como la Unión Europea, le damos a todo el mundo. Pero los diferentes países colonos, entre comillas, pues se encargan justamente de desunirnos y de entregarnos información variada, pues para que eso no suceda, ¿sí? Entonces uno está con China, el otro está con Estados Unidos, el otro está con Francia, el otro está con Canadá, el otro está con gente que tienen a millones de kilómetros. Pero bueno, triste nuestra realidad latinoamericana. Es momento de empezar a despertarnos un poquito y darnos cuenta de la situación en realidad. Bien. Vamos a hablar de la estructura general de la edad. Les hago una consulta hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Paola, me interesa esto que dice Paola Caterine. Es importante tener en cuenta que un manual como Esfera es el producto de la revisión mundial de organizaciones humanitarias, incluyendo las latinas. Sin embargo, también creo que tienes razón en tu planteamiento en cuanto a nuestra falta de unidad. Muchas gracias justamente por eso y también considero justamente eso. Es más, el RAR, que es el documento que se une para que realiza la evaluación de la UNRR, que es la Organización de Reducción del Riesgo y de Desastres de la ONU, el RAR es justamente de Latinoamérica y de las Américas y el Caribe, ¿sí? O sea, se centra justamente en los riesgos de las Américas y el Caribe. Pero ¿qué pasa? Que es que desde mi perspectiva es muy difícil comprender la visión que tiene una persona de pronto norteamericana, francesa, al decir, no, Colombia tiene todos estos riesgos. Colombia tiene esto y esto. Ok, está bien. Viva en Latinoamérica, viva en Colombia, vaya y pase ese tipo de sufrimientos, cómase la que la gente se ha sufrido y ahí sí con muchísimo gusto hable. Pero sentado desde un escritorio es muy fácil decir las cosas, ¿sí? En cambio, ustedes que sí han tenido que comérsela, es una cosa completamente diferente. Ah, pero ellos escriben hermoso, es divino. Paola Caterine, adelante. Nada, ¿sabes qué creo que pasa también? Que los europeos, sobre todo, y no tanto los norteamericanos o los gringos, pues, sino los europeos están muy acostumbrados a las emergencias en África, donde la pobreza tiene unos niveles muchísimo más extremos que los nuestros. No estoy diciendo que seamos mejores o peores, son como niveles de pobreza diferentes y muchas de las cosas que escriben están pensadas en los países africanos y nos desconocen como latinoamericanos. Entonces, por eso planteo que tenés razón, efectivamente nosotros no estamos unidos, incluso mucho del dinero de la gestión del riesgo de desastres que aparece en Sendai, pues como los marcos internacionales de cooperación, de ayuda, esa plática pasa por encima. O sea, ese avión vuela desde Europa, aterriza a veces en los países de Centroamérica, despega, pasa aquí encimita de Colombia y a veces va y aparece en Perú. Entonces otros países como Chile, como Argentina, como el mismo Colombia, en teoría es que muy fuertes, también terminan siendo desconocidos
no solo para para la entrega de los dineros, sino para el aporte que podemos hacer en términos de reducción del riesgo de desastres en la Oficina de las Naciones Unidas. Creo que hay pues como muchas cosas para hacer y un curso como este favorece que podamos tener una apertura mental sobre el tema y aportar a esa construcción. Perfecto, Caterine, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente suele suceder absolutamente todo esto. Es un inconveniente bastante grande, pero bueno, es un tema también que hay que tomar con pinzas dentro de todo eso, ¿sí? Y bueno, continuamos con el EDAN. Entonces, en el Manual de Operaciones 2008, que ustedes van a encontrar en PDF, vamos a encontrar una estructura así. En principio vamos a encontrar unos eventos adversos, que es justamente terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, huracanes, inundaciones y sequías, ¿sí? Y por otra parte, entonces, encontramos unos aspectos técnicos. Esos aspectos técnicos los vamos a ir encontrando a lo largo de todo el documento. No significa que estén establecidos en un solo punto. Bien, vamos a encontrar, por ejemplo, aspectos técnicos como lo que es operaciones y logística, técnicas de recolección de datos, análisis e interpretación de datos, medición del impacto de un evento adverso y el establecimiento de prioridades. Tengo que ser muy crítico al respecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las técnicas de recolección de datos, el análisis e interpretación de datos, porque son extremadamente escuatos. O sea, el análisis son 2 páginas que no están diciendo absolutamente nada, ¿sí? Que no le dicen a usted qué es lo que tiene que hacer, cómo desarrollar las preguntas, porque se centran básicamente en los anexos, que son las planillas que ellos mismos desarrollan al final, que ustedes han dado cuenta que desde análisis de, tecnologías hasta análisis de datos cambia considerablemente. Hablo de la cadena de DAN desarrollado por EBASA. Cambia considerablemente. ¿Qué hace falta acá? Y que ellos no tuvieron en cuenta las tecnologías, ¿sí? No se tuvieron en cuenta. Estoy de acuerdo. Pasaron 15 años, ¿sí? Pero son 15 años en las que los manuales y los documentos no se han actualizado, ¿sí? Oscar, adelante. Bueno, sí, ¿por qué no tuvieron en cuenta las tecnologías? Por eso yo inicié este proceso precisamente y me llamó mucho la atención cuando me llegó la información por redes sociales del curso de tecnologías aplicables a EDAN. ¿Por qué? El EDAN a nivel mundial, o al menos a nivel América, se comenzó a dar desde 1995, que fue cuando la USAID OFDA diseñó el primer curso de EDAN. ¿Sí? En el 95. En esa época no teníamos ni internet, estamos comenzando con los computadores viejos, computadores con pantalla monocromática, no tenemos la tecnología que tenemos ahora. No sé, desconozco si ellos de pronto han actualizado esos procesos ahora pues a lo que tenemos ahora, que es la tecnología. Sí, no. Es más, justamente a eso voy. Nos quedamos esperando, nos quedamos expectantes. Y justamente ese proceso de quedarnos expectantes, o ese tiempo de quedarnos expectantes, nos rezagó demasiado al respecto del desarrollo de la lectura de las emergencias, ¿sí? Porque todo el mundo decía, ok, como la AJA, por ejemplo. La AJA, ustedes se dan cuenta que cada cierto tiempo, creo que cada 4 años, cada 3 años, van haciendo diferentes actualizaciones, ¿sí? Entonces, dentro de esas actualizaciones se ven diferentes protocolos y diferentes procesos. ¿Debido a qué? Debido a investigaciones, debido a procesos que tiene una junta y que toman decisiones adecuadas con respecto a análisis, elementos de diferentes estadísticas, procedimientos nuevos, tecnologías aplicadas, inclusive como el DEA, por ejemplo, que es una tecnología, algo relativamente novedoso de hace muy poco tiempo, pero que ya hoy en día por normativa, inclusive en Latinoamérica, todos aquellos centros o lugares en masa deben sí o sí tener un DEA,
¿sí? Y las personas, o por lo menos quienes trabajen en ese lugar, deben saber y comprender justamente cómo funciona el DEA, deben entender justamente pues cómo se realiza la cadena de activamiento, la cadena de supervivencia, primer respondiente, absolutamente todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, en eso, el EDAN pasmó, quedó completamente quieto, ¿sí? Y el objetivo es reactivar esos procesos justamente con las tecnologías que hoy en día tenemos. Se dieron cuenta con Cubo Toolbox, se dieron cuenta con Windy, se han dado cuenta con ¿qué otras herramientas diferentes? Bueno, con herramientas adicionales dentro de lo que son los equipos de los EPP, dentro de los eSIM, por ejemplo, que son elementos que se pueden trabajar directamente con teléfonos a nivel internacional, ¿sí? Ya en ningún lado, usted puede estar en el medio del Sahara y no se queda sin internet, no se queda sin teléfono, ¿sí? Es una cosa impresionante. Entonces, necesita, por ejemplo, cargar su teléfono, bueno, tenga un power bank o directamente tenga una placa de luz solar, ¿sí? Que no se la va a cargar rápido, pero si está en la mitad del Sahara, de seguro le va a cargar un teléfono y lo van a encontrar fácilmente. Entonces, absolutamente todas esas tecnologías tienen que ser aprovechables, pero nosotros nos quedamos con el papelito, ¿sí? Y la persona que recibe el papelito no sabe qué hacer con ese papelito, por desgracia. No sabe cómo leerlo, no sabe cómo establecerlo, no sabe qué hacer. Entonces, ese es uno de los problemas que justamente se tienen actualmente de pronto en Latinoamérica, y es que nos quedamos esperando, nos quedamos expectantes. A nivel documental, pues tenemos, por ejemplo, lo que es la elaboración de informes, censos, mapas, evaluación del daño y la posibilidad de uso de las edificaciones después de un sismo, y formatos y tablas. Absolutamente toda esa información pues la tenemos anexa dentro del material documental de lo que es el manual de operaciones. Bien, y por otra parte pues tenemos otro que es el nivel estructura del EDAN TD o toma de decisiones, ¿sí? Ahora yo les hago una pregunta. El EDAN TD tiene 56 páginas. El EDAN Operaciones tiene 165 páginas. Dentro de la estructura del EDAN TD, pues tenemos justamente estos: gestión de riesgo, desarrollo sostenible, desarrollo ambiente y mitigación, nivel de toma de decisiones y manejo de mapas. Tiene poquitas hojas, muy poquitas hojas. Y con respecto al EDAN TD, al EDAN Operaciones, tiene muchas más. Tiene el doble, casi el triple. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Es válido cualquier cosa. Juliet, adelante. Pues creo que se están teniendo en cuenta mucho más factores y variables que se van a desprender las situaciones que se van a presentar. Obviamente buscando también tanto conseguir más datos como proteger al personal. Está bien, me falta un poquito. ¿Quién más? ¿No hay más? José Reinaldo. Pues yo pienso que tiene más, o sea, más páginas porque es mucho más completo. Van a haber muchas más cosas que nos van a orientar a nosotros en las decisiones o en todo lo que tengamos que hacer para, digamos, saber qué hacer en caso de una situación que se presente, y que para eso estamos capacitados. Entonces, me imagino que por eso son muchas más páginas. Bien, gracias, José Reinaldo. Bien, bueno, les comento. Comúnmente, es más, primero fue el EDAN TD que el EDAN Operaciones. Estos últimos documentos que tenemos a la mano. El EDAN TD es del 2007, el EDAN Operaciones es desde el 2008. En realidad, el EDAN TD se conforma prácticamente como un procedimiento intrínseco de la coordinación en cuanto a la evaluación de daños de análisis y análisis de necesidades. El problema es justamente que no había un EDAN Operaciones adecuado y conformado de una forma bien establecida. Es por eso justamente que conforman un grupo de estudio
un grupo de investigadores y empiezan a desarrollar esas actualizaciones que le permiten desarrollar ese documento hasta el 2008. Eso por un lado. Y por otro, es más necesario, es más implícito el hecho de explicarle a las personas cómo tienen que operar en tierra, cómo tienen que realizar absolutamente todos los procedimientos en tierra, diferente a los procedimientos que nosotros vamos a estar desarrollando directamente, por ejemplo, en otros aspectos, completamente diferentes, ¿sí? En el caso de los coordinadores. Bien, y por otra parte, el coordinador debe saber de muchas otras cosas y no solamente de le dan operaciones, ¿sí? Y todas esas cosas establecidas no caben directamente en un documento, no caben en un libro. Entonces, es muy gracioso justamente porque en Latinoamérica eso no pasa. Siempre lo he dicho, es muy gracioso el hecho de ver, por ejemplo, directores que terminaron el bachillerato, pero siendo directores de equipos, instituciones estatales, por ejemplo. Pero bueno, eso lo tenemos dentro del amiguismo político y demás. Pero en sí, el documento, la información que ustedes pueden encontrar en toma de decisiones es mucho más precisa, es más adecuada, es más esencial, pero es más poquita. Bien, porque es más técnica. En EDAN Operaciones es mucho más desglosada la información y es mejor explicada. Y eso toma más tiempo. Por tanto, tiene el triple de páginas más que el nivel toma de decisiones, que es lo que tiene que saber básicamente un coordinador. ¿Bien? Ahora bien, hablemos de esos principales problemas en América Latina. Para eso justamente les voy a mostrar ahora un video de algo que sucede aquí en Argentina. Y miren, yo les voy a comentar algo. Yo vine aquí a Argentina, nada que ver con el tema de Colombia, para terminar estudios, ¿sí? Mi vida llega aquí a Argentina y da una vuelta completa en muchos aspectos. Pero pues una de las cosas que yo quería seguir haciendo era seguir siendo bombero. Yo fui SAR en Colombia antes de venirme para acá, trabajé con la Armada Nacional y con Fuerza Aérea. Y vine acá con el objetivo de desarrollar muchas de las cosas y muchas ideas que tenía en Colombia, que iban bastante bien, desarrollarlas acá en Argentina. Me estrellé contra un muro directamente. Me estrellé contra un muro porque un muro gigantesco. En Latinoamérica se conoce al argentino por su ego, ¿sí? Y es un ego bastante pesado. Ustedes dirían, los jefes, por ejemplo, los bomberos o muchas personas del grupo de las emergencias en Colombia son intratables directamente. O sea, son personas que no se pueden ni ver. Bueno, me pasó a mí justamente. Como bombero, 13 años que fui en Colombia, me pasó el hecho de tratar mal a los de Cruz Roja, tratar mal a los de Defensa Civil en algún momento y no me daba cuenta por qué. O sea, simplemente pues, nunca existe un por qué. Los trataba mal porque sí, porque me caían mal. ¿Y qué? ¿Sí? El problema fue cuando, o más bien no el problema, sino la solución de la situación, llegó cuando salgo de bomberos y empiezo a ver la situación con un panorama completamente diferente. Y ese panorama me permitió visualizar cuáles eran los problemas que existían directamente en la coordinación, en los jefes, y que eran ellos quienes provocaban la fricción entre las diferentes organizaciones. Entonces yo hablaba, por ejemplo, con el de Cruz Roja. El de Cruz Roja me preguntaba por el capitán de bomberos, que cómo estaba, qué hacía. No, me retiré. Ah, no, pero es que ese tipo, y me empezaba a contar cosas negativas y situaciones negativas y todo eso. Lógico, durante 13 años que estuve en bomberos, pues lo más lógico es que tuve la posibilidad de conversar con personas de diferentes instituciones en muchas eventualidades y demás. Yo tengo una perspectiva, gracias a Dios, completamente diferente gracias a una neurodivergencia. Con decirles que mi amigo, mi mejor amigo, es de Defensa Civil. En su momento era de Defensa Civil.
Y bomberos y defensa civil quedaban a 10 metros, uno del otro, en Facatativá, Cundinamarca. Y era muy gracioso porque pues yo de mi casa tenía que pasar por el frente de defensa civil y se sentía esa mirada, esas miradas negativas, esa forma de, sí. Pero pues mi amigo vivía en el mismo conjunto, él fue de defensa civil, entonces tuvimos que, lógico, o unirnos más o separar definitivamente nuestra amistad y para nada, no tiene nada que ver una institución con una amistad. Entonces era muy gracioso que las personas nos vieran y siempre me hablaran mal de mi amigo, me hablaran mal de muchas otras personas, de la otra institución y demás. ¿A qué voy con esto? Bueno, les comento el final. Él hoy es bombero. Yo hace un par de meses salí de defensa civil, del lugar del que yo dije en mi vida voy a entrar. Bueno, salí de ahí. Pero bueno, acá es un tema completamente diferente. Sin embargo, pues la vida en muchas ocasiones cobra. La lengua es el azote de Rier, dijeron por ahí. ¿A qué voy con esto? A que en muchas ocasiones las personas que están arriba cometen muchos errores y es completamente normal el ver ese tipo de situaciones, ¿sí? Dejarnos llevar por eso, ahí está el error. Dejarnos llevar por el cuento de Caperucita, contado solamente por Caperucita, es un error terrible. Aprendamos a escuchar al lobo, que quizás el lobo tenga la razón. Entonces ya el lobo deja de ser tan lobo. El lobo finalmente puede ser el que tenía todas las de perder y realmente perdió. Bien. Uno de los principales problemas respecto a las emergencias en América Latina es el empirismo, la poca capacidad de respuesta que nosotros tenemos, sistemas y herramientas obsoletos, abandono por parte de los estados, direccionamiento poco profesional, que es justamente lo que les acabo de comentar, y mucho orgullo y mucho egocentrismo. Cuando yo llego acá, siempre lo he comentado, llego con un curso novedoso que nosotros habíamos desarrollado con el Ejército Nacional en el Batallón de Comunicaciones ahí en Facatativá, de situaciones de crisis y alto impacto. Se lo presento a una de las organizaciones, uno de los cuarteles más grandes de Buenos Aires acá. Y el tipo mira el documento, le da, pasea las páginas y me dice, muchas gracias, esto ya lo hicimos. Es en serio, o sea, lo hicieron, ya lo hicieron. ¿Cómo ya lo hicieron si es algo nuevo? ¿Cómo ya lo hicieron si ni siquiera se tomó el tiempo de leerlo? Entonces ahí fue uno de los primeros golpes que yo me doy contra un muro. El ego, ¿sí? El ego de una persona que dice, no sé de dónde salió, no sé qué quiere hacer, pero no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. No quiero ni escucharlo, no quiero saber ni quién es. Y ese golpe me lo he venido dando mucho tiempo. Hasta que aprendí justamente que por medio de este tipo de situaciones me puedo dar a conocer por muchos aspectos aquí en Argentina y ayudar realmente a quienes quieren dejarse ayudar, ¿sí? Hoy los conocí a ustedes y las razones por las cuales los conocí pueden ser muchas, ¿sí? Pero yo simplemente permito que el universo y las situaciones en el mundo sigan. Les voy a presentar esta imagen. Esta imagen es de una situación vivida en el barrio de Barracas de aquí de Buenos Aires, de Capital Federal. Y es una de las situaciones más complejas que pueden existir en la vida de las emergencias, especialmente en el campo de los bomberos. El perder amigos, el perder compañeros, el perder a esas personas que por mucho tiempo estuvieron a nuestro lado, nos acompañaron a llorar, nos acompañaron, fueron hermanos, como dirían en Colombia, hermanos de fuego, o como dirían los bomberos, hermanos de fuego. Así que bueno, dura 3 minutos 20, si no escuchan el audio, por favor, avísenme. No se escucha, Cris, nada.
Está sin audio. Bien. Permítanme entonces un momentito. Listo. Denme un segundito. Detengo la presentación. Igual el enlace les va a llegar también. Les voy a estar enviando el enlace también por dentro, por así decirlo. Compartir el audio. Por Ahí está. Classroom. No, directamente ¿en el qué? En el Classroom. Ah, sí, bueno, el Classroom, justamente. Es que entendí por vía Zoom. Ahí estamos. Me toca echarle un poquito de carbón. Sigue sin audio, Crisnader. Y está bien adelantada la película. Perdón, el video. Ok, bueno. Entonces lo que voy a hacer directamente. Porque aquí me dice, me aparece como que estoy compartiéndoles la ventana directamente con audio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que se le da mucho el audio y se escucha recortado. Ah, ok, listo, no hay ningún problema. Bueno, yo les voy a dejar entonces el enlace para que ustedes lo vean. Vean vean el video después. Les resumo que van a ver en el video. Van a ver en el video a 11 bomberos fallecidos. Eso es. Van a ver la vida de una mamá que se destroza, ¿sí? Que hace parte justamente de bomberos. Y van a ver cómo una mala situación, mala decisión de un directivo de una institución genera el daño directamente a más de 11 familias directas. Y digo por qué a más de 11 familias directas. Porque después de esto vienen también fallecimientos indirectos. Fallecidos y personas que hacen daño también a otras familias porque no soportan el hecho de haber visto a sus compañeros morir. Entonces ellos también deciden hacerlo, de muchas formas. Fueron cayendo uno detrás de otro, aproximadamente 4 o 5 personas después de estos hechos y a lo largo de cerca de 2 años cometen el acto de suicidio. Es un tema muy difícil y es un tema extremadamente complicado de tocar en el gremio de las emergencias, ¿sí? Y es especialmente difícil cuando nosotros como coordinadores, como personas directivas, no tenemos en cuenta que nuestro personal también se carga y se carga mentalmente. En la mayoría de las situaciones
se considera que las personas de los equipos de emergencias pueden tener muchísimos años y muchísimas experiencias, pero que no pasa absolutamente nada porque vean un cadáver, porque vean a una persona fallecida o porque vean a un niño inclusive en una situación de riesgo vital. Y eso, por el contrario, carga muchísimo más a las personas. Entonces, ver fallecer justamente un amigo cuando no puedes hacer absolutamente nada porque los bloques que estás levantando están ardiendo, es muy pesado y es muy complicado. Una de las personas justamente que estuvo en ese incendio muy cercano mío, gracias a Dios no le pasó absolutamente nada, que es justamente uno de mis mejores amigos aquí en Argentina, en Buenos Aires, tuvo que vivir la experiencia de frente. Y yo fui también implicado en ese tipo de situaciones, porque yo tuve que soportar a mi amigo, darle un soporte emocional directo. ¿Sí? Ahí en la imagen ustedes lo van a ver, no les puedo decir efectivamente quién es porque no lo van a reconocer. Pero inclusive por esa situación yo también fui afectado porque ese mismo día que sucede ese incendio, yo tenía una entrevista con la Dirección de Defensa Civil aquí en Buenos Aires. Pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Tiene que ver con el tema, más bien el hecho de tomar malas decisiones por ego. Y en el EDAN, por desgracia, nos tenemos que chocar constantemente con ese tipo de cosas. ¿Sí? Nos tenemos que chocar constantemente por personas déspotas que consideran que tienen absolutamente todo el poder sobre una situación, justamente porque se dejan llevar porque el sistema comando de incidentes así lo dice. Tenemos falencias a lo largo justamente de una serie de situaciones que se vienen presentando y una serie de politizaciones que vienen dentro de las organizaciones e instituciones de emergencias en Latinoamérica. Y como les digo, no solamente pasa en Colombia, sino pasa acá. Es más, Colombia tiene uno de los sistemas mejor, o sea, uno de los mejores sistemas y más aplaudidos en Latinoamérica y en el mundo de emergencias, gracias a que tienen un propio ministerio, gracias a que tienen la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Porque en Argentina eso es una papa caliente. Ha pasado por años y años de un lado al otro. No se sabe a qué ministerio corresponde, no se sabe si es de seguridad, no se sabe si es de salud, no se sabe absolutamente nada. Hasta que no entre una persona, un político, que tenga la visión y la perspectiva de que la gente realmente necesita ayuda, que existen realmente unos riesgos y que la plata no se tiene que seguir perdiendo, esa plática de Marco Sendai, esa plática de proyectos diferentes justamente en cuanto a la reducción de riesgos y desastres, no se tiene que seguir perdiendo. Hasta ese momento el argentino va a vivir un poquito mejor. Por desgracia, ese tipo de situaciones suelen suceder. Yo sé que si nos sentamos en este momento a hablar de anécdotas y de situaciones de cada uno de nosotros que hayan vivido, acá nos podemos quedar 5 horas. Tranquilamente nos podemos quedar mucho tiempo más. Pero, pues bueno, en esta ocasión justamente corresponde el hablar poquito, pero hablar de lo esencial. ¿Listo? Así que bueno, les voy a dejar el link para que ustedes puedan verlo, el enlace. Se los dejo para que puedan ver el video completo. Videos que hoy en día ya no van a encontrar en absolutamente ningún lado, ningún lugar. No lo van a encontrar, no van a encontrar con calma, no van a encontrar absolutamente nada de eso. Por materia de investigación, porque detrás de eso hubo muchos culpables. Dentro de los culpables estuvo justamente el comandante de bomberos, quien en su momento pues, dijo, yo no sé por qué estaban ahí, pero es que no tenían que estar. Especialmente el personal de defensa civil, quien estaba al lado de la edificación en llamas. ¿Por qué? Nadie sabe. Y es justamente eso. Aquí en Argentina, el bombero suele ser también de defensa civil. Es muy gracioso, ¿sí? Porque defensa civil
en su mayoría son equipos contratados estatales por Ministerio de Seguridad y con todas las prestaciones de ley, y bomberos no, ¿sí? Bomberos comúnmente es voluntarios, salvo en Ciudad de Buenos Aires, en donde pues son, entre comillas, oficiales, ¿sí? Que anteriormente eran policías, imagínense el tema. Pero bueno, era completamente diferente. Ya hoy en día cambia la situación, cambia la perspectiva, pero en su momento estas personas tienen que responder legalmente por hechos que no se sabía específicamente por qué estas personas estaban ahí cuando no tenían ni el equipo, no eran necesarios en ese momento, y pues cae directamente el muro sobre estas personas. Bien, vamos a hablar de las evaluaciones. Vamos a hablar específicamente, ya como para terminar, de tipos de evaluación, objeto de la evaluación y formas de organizar una evaluación a través de un equipo EDAN, ¿vale? Pero vamos a hacer un poquito más de énfasis. Ahora les hablo del tema. Vamos a hacer énfasis, vamos a ver un poquito de imágenes para el día jueves. ¿Listo? Sin embargo, hoy les voy a adelantar un poco más del tema. Con respecto al tipo de evaluación, existe la general y la física o presencial. La evaluación general es la que va a tomar, por ejemplo, una toma de dron. En el EDAN de 2008, ustedes van a ver, por ejemplo, el tema de sobrevuelos, que ya hoy en día hacer un sobrevuelo es muy complicado. Díganme, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo ustedes se demoran en tener un helicóptero en el aire haciéndole un sobrevuelo de una zona? Más o menos. Haga cuentas. Usted, ahí, que está sentado. ¿Cuánto tiempo usted se demora en hacer un... ¿Cómo, Oscar? Bueno, más que el tiempo hay que tener en cuenta un detalle, el costo, porque una hora de un helicóptero en vuelo tiene un costo altico, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, también una avioneta, ¿sí? Cualquier aeronave, un vuelo es costoso, y quién sabe si en ese momento hay el recurso para costear esa actividad. Haga cuentas usted, Oscar, más o menos diciendo, bueno, yo conozco a tal por ahí, pero no me tiene que decir a quienes conoce, ¿no? Esos contactos que uno tiene importantes que pueden decir, yo creo que me demoraría tanto tiempo. ¿Usted cuánto tiempo cree que se demoraría teniendo un helicóptero, ya sea un helicóptero o un avión, verificando una zona, tomándole un sobrevuelo? No, muchas horas o días. Bueno, ¿y un dron? No, minutos. Muy poquitas horas porque son muy prácticos. De hecho, ya hay instituciones ya cuentan con drones, precisamente para hacer evaluación. Exacto. Y bueno, y Juliet, levantaste la mano. ¿Tú cuánto tiempo te demorarías más o menos en tener un avión? Pues más que eso, bueno, para empezar, como nosotros tenemos tan cerca la base de Tolemaida, pues la Escuela de Ingenieros, en medio de algunos de sus trabajos, pues en la emergencia que tuvimos al principio del 2020 en incendios forestales, más o menos, un ejemplo, inicié el lunes el tema de que se descontroló como tal el Alonso Vera. Sobre la tarde noche ya dieron el aval para enviar la aeronave con el Bambi y empezar. Al día siguiente llegó la institución con equipo médico, de telecomunicaciones, con drones, con un dron, y también hicieron el acercamiento. Yo por ahí guardo todas esas fotos porque fue mi primer incendio así re crazy que haya pasado con la institución, y aprendí muchísimo. Porque fueron 3 días de trabajo arduo de trabajo interinstitucional, donde pues obviamente estaba el ejército, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, y pues a pesar de que nos demoramos casi como una semana en ese tema, pero sí fue bastante complejo y demorado, pues porque lo manejaba el ejército, ¿sí? Pero más o menos en eso se fueron, para que llegaran con los aves, con los Bambis, fue casi entre un día y medio, más o menos. Perfecto, gracias, Juliet. O sea, bastante tiempo versus dron.
Entonces, eso es una de las actualizaciones a nivel tecnológico que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que nosotros tenemos que comprender que no existen en el EDAN, en ese documento del 2008. Y está bien. En aquel tiempo no existían drones. Existían quizás, sí, de seguro existían, pero a nivel militar, en la industria militar. Hoy en día yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un dron. Mi hijo tiene un dron, ¿sí? El que se le conecta una camarita y perfectamente puede darle una vuelta. No necesariamente necesitamos que salga ahí de una vuelta de 1 kilómetro, ¿sí? Pero con que se eleve y me permita una perspectiva diferente, ya tengo ganancia, ¿sí? Porque no es lo mismo tener una visual desde, desde esta periferia, por así decirlo, a lo que es algo un poquito más abierto, ¿sí? Entonces son completamente situaciones completamente diferentes que son necesario establecerlas dentro de diferentes documentos, especialmente pues este que es tan importante y que tenemos pensado establecerlo como una herramienta intrínseca dentro de la gestión del riesgo, especialmente dentro de cada una de las etapas de los estados de las emergencias. Bien, el objeto de la evaluación, o sea, el qué y el para qué. Bien, que es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Hay muchas de las ocasiones en las que nosotros decimos, ok, vamos a realizar una evaluación EDAN, pero ¿cómo? Pero, ¿y de dónde va a salir? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bien, que si bien está muy unido a EDAN TD y a análisis de datos, pero de todas maneras es importante que el personal que sale a realizar los procedimientos en terreno comprendan qué es lo que tienen que ver, qué es lo que se va a hacer. Hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, los equipos de emergencias salen a los campos de trabajo y no se les dice absolutamente nada. Es más, no se les comunican muchos de los riesgos en los cuales se pueden encontrar, ¿sí? Y ese es un tema completamente de completa irresponsabilidad. El problema es que todavía hoy en día sigue pasando. Por otra parte, formas de organizar una evaluación a través de un equipo de EDAN, que de ahora en adelante ustedes van a encontrar el término IEDAN o EEDAN, ¿sí? Que es justamente como lo van a encontrar también en el manual de EDAN. Bien, entonces, mi gente, hasta el momento, ustedes han entendido absolutamente todo. ¿Tienen alguna pregunta? Algo que de pronto no entendieron antes, o sea, cuando llegaron de pronto que vieron un tema más adelantado y que no entendieron, o algo que quieran preguntar al respecto de cómo vamos a ir desarrollando el curso. Aprovechen estos últimos minutitos que tenemos, son 11 minutitos que tenemos para hacer todas las preguntas que quieran. Ah, Fabricio, sí, adelante. Fabricio. Buenas noches. Sí, yo tenía la siguiente inquietud, que pues que como se hacen diferentes escenarios, terremotos, maremotos, tsunamis, pues yo creería, dentro de mi punto de vista, que estas capacitaciones que en su momento se han dado han permitido que los grupos de socorro y de asistencia puedan entender la situación tan compleja que se vive y no lo que pasó en una época como Armero, que fue una situación bastante triste para los grupos de socorro que querían atender. Yo pienso que hoy por hoy estas capacitaciones que estamos recibiendo a través de estos medios, gracias a ustedes, pues nos permiten visualizar las cosas en otro contexto más realista. No sé si yo me estoy equivocando. No, está perfecto. Sí, por supuesto. El objetivo es justamente entregarles a ustedes también como equipo justamente que tiene el aval para desarrollar el EDAN en Colombia, tengan una perspectiva adicional, ¿sí? Y tengan una forma de ver
que complemente, que sea coherente también con el trabajo de las otras instituciones. Que eso es uno de los inconvenientes que también nos vamos a encontrar a lo largo de la edad. Es el hecho de que Defensa Civil tiene una planilla de DAN, Cruz Roja tiene otra planilla de DAN, el municipio tiene otra planilla de DAN. Entonces, a la hora de reunirse y de realizar un procedimiento interinstitucional, pues lo más lógico es que no van a saber muy bien cómo desarrollarlo. Aquí vamos a ver cómo trabajar, cómo se desarrolla el equipo IEDAN, cómo sería lo mejor que se puede realizar. José Reinaldo pregunta que el manual dónde se puede conseguir o descargar. Nosotros se los vamos a enviar directamente en Classroom, que ahí gracias a eso, gracias, me acaban de recordar que les envíe el enlace para quienes todavía no están en la Classroom puedan ingresar y descargar absolutamente todos esos materiales y demás. ¿Listo? Ya les doy la palabra. Si vamos a compartir materiales de capacitación, pregunta Andrés Hernández. Sí, por supuesto. Les vamos a estar compartiendo. Asimismo, esta grabación, por si en algún momento ustedes llegaron tarde por alguna razón, no pueden por alguna otra razón de pronto llegar el día jueves, por labores, por cualquier cosa, bueno, no se preocupen que tienen también la posibilidad. Euclides. Sí, muy buenas noches. Les hablo aquí Euclides Figueroa del Grupo de Apoyo del municipio de Silvia. Como usted decía, la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, tiene su planilla de DAM. Pero muchas veces en las situaciones que se presentan, mi aporte es que todos los grupos de socorro se vinculen. Pero muchas veces tenemos un pequeño problema que cada grupo de apoyo o cada grupo de emergencia muchas veces pues quiere participar o hacer las cosas como ellos solos. Se ve, por ejemplo, aquí en el municipio de Silvia con los compañeros de bomberos. En muchas emergencias nosotros estamos dispuestos a colaborar 7/24 en esas cosas, pero muchas veces ellos lo quieren hacer ellos solos. Entonces también sería bueno que algunos compañeros de bomberos que estuviera presente o que estuviera aquí en esta reunión, en esas emergencias nosotros vamos a ayudar todos, no solamente sacar la cara o que solamente diga bomberos es que hizo la labor, que Defensa Civil hizo la labor, que bomberos hizo solo la labor o Cruz Roja. Siempre tenemos que nosotros ser un eje en esas emergencias, pero siempre vamos a tener el mismo problema que cada institución quiere trabajar por sí sola. Sí, efectivamente. Y eso es alguna de las cosas que tenemos que trabajar. Entiendo perfectamente la dificultad justamente a la hora de desarrollar ese tipo de situaciones y ese tipo de configurar, por así decirlo, el trabajo interinstitucional. Pero cómo rompemos esa barrera es justamente por medio de esto, por medio de diferentes capacitaciones, por medio de documentos que nosotros mismos podemos ir desarrollando, ¿vale? Entonces, sí, justamente eso es importante de irlo sacando adelante. Sí, Oscar. Bueno, dos cositas. Primero que todo, respondiendo, complementando la respuesta a la pregunta de José Reinaldo y de Andrés sobre los manuales SEDAN. Para el personal de mi institución que están en el grupo de WhatsApp de cursos SEDAN, estoy organizando una carpeta con esos materiales. ¿Sí? Me imagino de qué material nos vaya a compartir Crisma, lo vamos a anexar y lo voy a subir a un drive para que todos lo tengan. Uno, dos. Pasó algo muy interesante aquí en Colombia. No sé si ustedes conocen el formato de evaluación de daños y análisis de necesidades que diseñó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Sí? Que yo sepa, hasta hace mucho tiempo, pues el EDAN, entre comillas, lo hacía la Cruz Roja a través de unos formatos que eran los censos diagnosticados, donde se especifica todas las componentes familiares, pérdidas y todo el cuento. Ya hay un formato donde, perdón,
donde se generaliza toda la información de la evaluación de daños del EDAN en una emergencia, ¿sí? Más adelante los de mi institución vamos a conocer ese formato, ¿vale? Listo, gracias. Vale, gracias, Oscar. Sí, Pedro. Perdón, una preguntita, Crisna, observé, pues yo he revisado pues el material de EDAN. He visto que hablan de eventos adversos, pero hablan únicamente de fenómenos de origen natural. ¿Por qué no meten algunos temas de origen antrópico? ¿Sí? Será bueno que incluirlos. Ahí estaría justamente hablando de características de los eventos y de los efectos adversos, que eso vamos a estar hablando mañana con más profundidad. Bien, Pedro, adelante. Sí, gracias. Mira, escuchando pues los que hemos pertenecido a otros grupos de respuesta a emergencias y ahora pues en este momento pertenecemos a esta institución, hemos conocido esas experiencias, ¿sí? Y yo creo que sí sería bueno. La otra vez hicieron una pregunta en el grupo que si estábamos de acuerdo que personal externo, la institución, asistiera a estos grupos. Y se hizo una propuesta muy buena, no sé, el colega Oscar, qué resultado tendría, pero la respuesta fue muy buena al proponer que siempre y cuando pertenecieran a organismos de socorro, ¿sí? Porque es bueno que nosotros que de pronto hemos vivido estas experiencias muy amargas, por así decirlo, porque es una experiencia muy amarga los que tenemos la vocación del servicio, ver que dos instituciones supuestamente con el mismo propósito, hay una rivalidad que, con el perdón de todos ustedes, es una rivalidad tan estúpida que no tiene sentido. Entonces, por lo menos nosotros aportemos nuestro granito de arena de sensibilizar esa parte, uniéndonos en capacitaciones como esta. Entonces, invitar a nuestros amigos de bomberos, amigos de Cruz Roja, de Defensa Civil, los organismos de socorro que existen, que hayan, y vincularlo a estas capacitaciones. Eso sería bueno, por lo menos estamos haciendo algo para ver si algún día con el tiempo se acaba esa estupidez en las instituciones, ¿no? Gracias. Sí. No, todo bien, gracias, Pedro. Sí, perdón, te interrumpo, qué pena. A ver, le respondo a Pedro. ¿Por qué yo hice esa encuesta hace tiempo? Sí, es que si quieren que vinculemos este proceso, estos cursos de a personas de otras instituciones. Porque ya varios voluntarios me consultaron por esto, ve que tengo unos amigos de la Defensa Civil que quieren hacerlo, no que personal de la Oficina de Gestión de Riesgo de mi municipio, aquí municipio también quieren hacerlo. Por eso les hice la encuesta. Y por eso después yo les dije, no, listo, aceptada la propuesta, me invitemos personal de otras instituciones, pero, sí, yo dije, invítenlos, la invitación está abierta. Precisamente, no sé si están los que ya llenaron la asistencia, ven que yo coloqué la opción. ¿A qué institución perteneces? Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Oficina de Gestión de Riesgo Municipal y otros, ¿sí? Por si de pronto hay otras instituciones. O sea, la invitación es abierta, que principalmente la mayoría de los que estamos en este proceso somos de la Cruz Roja, sí, porque pues el enfoque inicial fue Cruz Roja, pero pues es abierta a todo el público, obviamente, y eso es la idea que lo que he mencionado es cierto, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? No vernos como rivales, no, todo lo contrario, vernos como amigos, ¿sí? Por eso la invitación es abierta, para que todo el mundo se capacite, ¿vale? Gracias. Excelente, gracias, hermano. Perfecto, Alex, no hay ningún problema, que Alex se tiene que retirar. Bien, sí, igual, no se preocupen que ya son las 9 de la noche hora colombiana, ya nosotros justamente finalizamos. Euclides, no sé si quieres decir algo adicional. No, sí, yo también apoyo al compañero. Yo también apoyo al compañero de lo que dice, que es una rivalidad estúpida, porque realmente nosotros vamos a ayudar a personas en un momento, en una desgracia, que lo necesitan. No importa si somos Cruz Roja, no importa si somos Defensa Civil o bomberos. La meta o el propósito es ayudar a esas personas. Pero muchas veces todavía hay de esas rivalidades. Aún aquí yo con
Me disculpo si de pronto hay algún compañero de defensa civil o de bomberos en esta reunión aquí en el municipio de Silvia, pero es así, esa es la realidad. Una rivalidad estúpida que no debería existir. Deberíamos estar unidos para el momento de una emergencia que se necesite. Ahí no vale que sea defensa civil, que sea Cruz Roja o que sea bomberos. Todos vamos a hacer lo mismo y ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Gracias. No, gracias a usted, Euclides. Sí, Fabricio. Gracias. Yo tengo una inquietud, es que escuchando la conferencia, escuché que cuando hay incendios, los pajaritos y los insectos fallecen. Pregunto yo, pues, siendo ignorante en ese tema, ¿uno puede conseguir abejitas y incubarlas en esos sitios donde ha pasado esa calamidad? ¿O yo tengo que esperar que la naturaleza haga su tránsito a ese momento? Entonces, para conseguir abejas o pajaritos para que vuelvan a colonizar ese sitio que ha sido atacado por el fuego. No sé si yo estoy mal enfocado, pero me genera esa duda ese tema que tocaron en la conferencia. Gracias, Fabricio, por la pregunta. En principio, miren, antes de hacer cualquier cosa, ¿sí? Antes de ponernos a sembrar árboles, antes de hacer un río para que cruce por algún lugar o cualquier cosa, consulten a personal profesional, ingenieros ambientales, que sepan específicamente qué tipo de árbol es de la zona, ¿sí? Y por medio, cuáles son los procedimientos adecuados justamente para corroborar o colaborar más bien con los estados de resiliencia, no solamente con los estados de resiliencia a nivel ambiental. El estado de resiliencia también tiene que ser una actividad multidisciplinaria interinstitucional, ¿sí? No solamente como le da. Entonces, el hecho también de poder trabajar con psicólogos, con personal de ayuda social y asistentes sociales, colaboran justamente ante este tipo de situaciones de una forma correcta. Está bien, por un lado, el hecho de pensar en que las abejas pueden colaborar muchísimo en esos aspectos, pero hay otras ocasiones también en las que es mejor primero consultar a un profesional antes de desarrollar cualquier tipo de actividad, porque finalmente puede que uno esté plantando un árbol que no es, y ahí empieza a existir un desequilibrio, ¿ok? Bueno, mi gente, les agradezco muchísimo el hecho de que se hayan contactado o se hayan conectado en el día de hoy. Nos vamos a ver entonces nuevamente el día jueves. Ahí en el enlace, en el grupo les dejé, en el chat, les dejé el enlace para que se puedan conectar directamente a Classroom, en donde van a ver pues absolutamente todos esos materiales de referencia, pueden hacer absolutamente todas las consultas, dejamos una que otra tareita, cositas así por el estilo, los enlaces, lógico, para que ustedes vean los videos y demás, también los van a encontrar ahí, ¿vale? Les agradezco muchísimo el hecho de que hayan venido un solo segundo de su tiempo, que vean, que me escuchen, para mí es importantísimo. Así que les agradezco muchísimo, nos estamos viendo entonces el día jueves, ¿vale? Fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Listo, Crisnader, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Crisnader. Fernando desde Silvia Cauca. Gracias. Muchísimas gracias. Euclides Figueroa desde Silvia Cauca, grupo de apoyo de Silvia, Cruz Roja. Muchísimas gracias.